Doctor Jack Pardo, ¿qué es la cosmetoginecología? Es una subespecialidad de la ginecología que incluye un conjunto de cirugías y procedimientos no quirúrgicos que están destinados a corregir alteraciones estéticas o degenerativas. Degenerativa uno se refiere más bien al envejecimiento. Las cirugías son, por ejemplo, una de las más frecuentes en cosmetoginecología es la labioplastía genital, que es la reducción de los labios, que puede ser los menores y los mayores, mucho más los menores. La vaginoplastía con o sin perineoplastía, que es el estrechamiento o corrección del daño por el parto en la vagina, y cirugías de corrección de incontinencia urinaria que ya están en el orden de la ginecología más tradicional de lo que es la uroginecología. Lo que pasa es que muchas de las pacientes que tienen un problema de vaginal derivado del parto, por ejemplo, en el 60% de los casos, concomitantemente uno les descubre que tienen una incontinencia urinaria y a veces tiene que asociar la ginecología tradicional con la cosmetoginecología. Eso en cuanto a la cirugía. En cuanto a procedimientos no quirúrgicos, tenemos procedimientos intravaginales con láser, por ejemplo, un láser intravaginal que rejuvenece la vagina por dentro para que lubrique mejor y corrija el deterioro o atrofia por el envejecimiento o falta de hormonas, el tensar la vagina para que esté más apretada y sienta más placer, y el corregir la incontinencia urinaria de esfuerzo sin cirugía en los casos leves o moderados, o los casos severos que no quieran o no puedan operarse. Otros procedimientos importantes son, por ejemplo, la aplicación de plasma rico en plaquetas o exosomas en la región vulvar o vaginal, relleno con ácido hialurónico de los labios mayores y la combinación de todos estos procedimientos. ¿Y la cosmetoginecología es una subespecialidad nueva? Depende de lo que uno considere nuevo, pero en realidad se habla, ya hay páginas web y sociedades de cosmetoginecología hace más de 20 años. Ya, más de 20 años. Sí, y antes de eso, ¿todos estos procedimientos lo hacía el ginecólogo? ¿Cómo se hacía? Bueno, antes de eso, la mayoría de estos procedimientos no existían. El láser vaginal, inyección de ácido hialurónico, plasma rico, todas esas cosas no existían. Pero antes de eso sí existían las labioplastías, y lo sé muy bien porque yo escribí un capítulo en un libro de historia de la labioplastía, así que le puedo decir que se han hecho labioplastías registradas en la historia antes de Cristo. Las primeras labioplastías están registradas en la historia 300 años antes de Cristo por médicos griegos, ¿ya? Así que, y en el curso de la historia siempre han existido ginecólogos que tienen un poquito más de destreza quirúrgica que un obstetra, y que cuando la paciente ha tenido un problema de exceso de labios menores, sí lo han corregido. Lo que no había era médicos que nos dedicáramos a esto. Pero evidentemente que las labioplastías siempre se han hecho. Y la vaginoplastía, siempre también hay médicos que han ofrecido este servicio de apretarle la vagina a mujeres que la sienten suelta con los partos, pero nunca como un protocolo, en el sentido de que uno lo ofrezca y lo haga de manera habitual. Quiero contar como anécdota de que la primera vaginoplastía por motivo sexual descrita en la literatura, ni siquiera médica, en la literatura, está en la novela El Padrino de Mario Puzo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el personaje, la amante de Sonny Corleone, que se llamaba Lucy, esta persona tenía su vagina amplia y ella estaba emparejada con un cantante que tenía un amorío con Tony Fontana, y él era amigo de un ginecólogo que se dedicaba a hacer abortos. Y él, cuando le hizo un aborto a ella, le preguntó después si no sentía su vagina muy amplia por los partos, y le dijo que sí. Y describen en El Padrino la operación que le hicieron y que ella quedó muy bien. ¡Qué increíble! Sí. Doctor, cuando tú entras en este mundo de la cosmetoginecología, ¿qué pasó con tus pares, con los ginecólogos? ¿Sentiste alguna vez que era mal visto, que era meterse en un tema complejo? ¿Qué te pasó con eso? Fue horrible.
¿Por qué? Yo en esa época trabajaba en la clínica Las Condes. Esto no fue una cosa que como que hoy me voy a dedicar a esto, no, fue un plan. Yo estaba en un equipo de uroginecología y piso pélvico, que me pareció que era el mejor momento para asociar esto. Y presenté un proyecto a la clínica que fue aprobado por el directorio y por el entonces director médico, Jaime Mañalich, y la clínica me becó para ir a Estados Unidos a aprender esto. Ah, perfecto. La clínica me apoyó mucho, y no solo me apoyó con esta beca, sí, para hacer el curso, sino que me apoyaron después con la difusión de esto en medios de comunicación. Y esto trajo un chaqueteo imposible más de lo que les estoy contando. ¿Pero o sea, por qué? Fue tremendo porque muchos de los procedimientos no estaban descritos en la literatura médica, no muchos, ninguno, estaba descrito en revistas, en journal importantes, y mi aparición en los medios, sumado a que me empezó a ir muy bien, Claro. provocó una envidia muy grande que llegó incluso a situaciones de enjuiciamiento en comité de ética, tribunal de honor de la clínica. Bueno, el tiempo demostró que yo no había hecho, que no estaba haciendo nada incorrecto, muy por el contrario. El auge de estos, de los congresos mundiales, de las publicaciones, etcétera, hizo que esto quedara mucho más sólido, y ahora, aunque no con el nombre cometoginecología, todas las instituciones de salud privada en Chile, donde muchos de mis detractores, todos ofrecen estos mismos procedimientos, solamente que con otro nombre y con otro sentido y con mucho menos O expertise. sea, el tiempo te dio la razón. El tiempo no solo me dio la razón, que yo además, para darme más la razón, me acuerdo después de uno de estos juicios que hubo dentro de la clínica, nunca me voy a olvidar de lo que me dijo Jaime Mañalich. Me dijo: ya, zafaste, me dijo, ahora, como no hay nada publicado, publica aunque sea en el Icarito, me dijo. Lógico. Bueno, pero yo publiqué el primer paper mundial de rejuvenecimiento vaginal quirúrgico, y que quedó en una revista muy importante, que es el Acta Obstétrica y Ginecológica Escandinavica, y que hoy aparece en todos los libros como el primer referente mundial. De hecho, yo soy muy conocido fuera de Chile por este tema, y lo que me hizo ser conocido es particularmente este paper. Después publiqué mucho más, pero Claro. este paper marca un antes y después. Y lo que marca es que a través de esa publicación se demuestra que una cirugía de corrección vaginal en una mujer que no necesariamente tenga un prolapso, o sea, no necesariamente tiene que estar muy grave, beneficia a esa mujer en su placer sexual. Uno siempre en las profesiones tiene referentes. Yo sé que hoy día deben haber muchos jóvenes estudiantes de medicina o del mundo de la ginecología que te pueden tener a ti como referente. ¿Quién era tu referente cuando empezaste con este mundo de la medicina o de la ginecología cosmetóloga? A ver, uno tiene los referentes como ginecólogo en general, los profesores que a uno lo marcaron. Yo tengo uno que lo quiero mencionar igual, que es un doctor chileno, que yo fui su ayudante durante casi 30 años, el doctor Guillermo Galán, por ser un caballero de la ginecología obstetricia. Él es como y hay otros profesores más. No quisiera dejar de mencionar a un profesor que todavía vive, el doctor Juan Astorquiza Labora, que yo fui ayudante de él en el hospital durante años, y estaba pegado a él todo el tiempo, y le tengo mucho agradecimiento porque él me enseñó mucha cirugía vaginal. Ahora, con respecto a esta especialidad particularmente, no puedo dejar de desconocer dos importantes referentes. El primero fue el médico que me enseñó a hacer esto, el que inventó este tema en el mundo, el padre de la cosmetoginecología en el mundo, que es el doctor David Matlock, que es un ginecólogo que atiende en Beverly Hills, y que atiende a la superestrella en Hollywood, y que fue donde yo hice el curso. Él, existe un antes y después en la ginecología por él. Él es el padre de esto. Ahora, lo increíble es que él no va a aparecer nunca en los libros porque nunca publicó. Ahí está. El que aparece en los libros soy yo. Pero él lo agradece mucho, y él sabe que soy uno de sus discípulos regalones, pero no puedo dejar de mencionarlo uno a él. Y el otro, un médico peruano que vive que ha hecho toda su vida profesional en Estados Unidos, que para mí es un astro, que es Marco Pelosi, un tipo que dejó la ginecología normal porque terminó siendo demasiado fome para él, porque era tan hábil que hacía todo, y ahora hace
estética, hace cometoginecología, hace un congreso todos los años. Esos son los dos médicos ¿Y el referentes. doctor Jack Pardo cómo quiere quedar en este recuerdo de este mundo, de esta área? Mira, voy a hacer primero con falsa modestia, te diría de que yo creo que ya quedé. De verdad, ya quedé, porque en medicina existe una frase, está en inglés normalmente, pero se dice: no publicas, no existes. Claro. Y yo sí publiqué, y he publicado tengo más de 60 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Yo publico todos los años, increíblemente. La entrevista se está haciendo en mi clínica. Mi clínica es una clínica privada, Claro. localizada en Vitacura, no es un centro universitario, y de mi clínica ya han salido 4 papers. O sea, yo en mi clínica publico, y no en revistas chilenas, internacionales. Entonces, la verdad que yo ya quedé, y en el mundo de esta especialidad es por todos conocido que el padre de la cosmetoginecología en Latinoamérica soy yo. Yo fui el que empezó esto, y en el mundo hay 4 publicaciones en que por primera vez se publicó de algo y que son mías. Entonces, la verdad que a nivel nacional ya perdí la esperanza Mira. del reconocimiento en Chile, porque acá se tratan de hacer simposios y congresos de esta especialidad donde van 15 personas, y yo hice un congreso el año pasado internacional donde vinieron 14 invitados internacionales y hubo 140 asistentes, y acá hacen un cursito chiquitito y ni siquiera me invitan y lo dictan de repente gente que no sabe nada de nada. Así que la esperanza a nivel nacional, la verdad que la perdí. Seguramente cuando me muera lo van a decir. Pero, Lamentablemente. sí, pero resulta que la verdad que yo estoy súper tranquilo, porque yo nunca quise ser igual al resto de la gente. Nunca en mi vida, en nada, he querido ser igual al resto de la gente. Y cuando quise ser ginecólogo, siempre quise ser un ginecólogo distinto, y lo logré. O sea, tempranamente supe que no quería ser un tipo que atendiera 15 partos mensuales, hiciera 4 histerectomías, 3 prolapsos y se iba a ir para su casa. No, eso no hubiese sido para mí. A mí me ha interesado mucho esto, y de devolverle la felicidad o dársela a mujeres que no la han tenido nunca. Increíblemente, yo veo mujeres que lloran después de la cirugía que yo hago todas las semanas. Tengo alguna paciente que llora de emoción cuando le muestro cómo quedaron sus genitales, o gente que no podía hacer su vida normal, le corrijo una incontinencia urinaria con un láser, y así están agradecidas y vuelven a hacerse su tratamiento. No existe una mejor paga para el médico que la satisfacción de sus pacientes. Eso no tiene ninguna duda. Doctor Jack Pardo, muchas gracias.